Rogamos a nuestro Dios orar como conviene, orar como es de su agrado. Cada uno es templo del hermoso Espíritu Santo del Dios de Israel. Pedimos a nuestro Dios que nos dé su hermoso Espíritu Santo, espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Hashem, de nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, el soberano de los reyes del mundo, Adonai Elohim, Jehová, nuestro Dios, el Dios de Israel, el Santo de Israel, el campeón de Israel, el fuerte de Israel. En el Dios de Israel alabamos su palabra. Y vamos a elegir otra versión porque nosotros meditamos la palabra de Dios. Y vamos a elegir una porción de la palabra de Dios. Tenemos primero la Torá, el Viejo Testamento, luego los profetas, Salmos, Proverbios y finalmente el Nuevo Testamento. Y somos enseñados. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos, y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto han leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y respecto a esto, agradecemos a nuestro Dios, que somos enseñados por Él. Él despierta nuestro limpio entendimiento. Él despierta nuestros oídos a la corrección. Somos enseñados a respetar los mandamientos. Y uno de los mandamientos es guardar el día de reposo. Y es un mandamiento. Yo vi una película en la cual trataba sobre el Holocausto. Habían familias y de repente vino un ejército y gritaban: separen a los hombres de las mujeres. Y así las familias eran divididas y luego las llevaron donde no tenían ni dónde dormir, a veces ni qué comer, y cada tanto a varios los llevaban y ya nunca más volvían. Y en la película vemos cómo los quemaban en campos de concentración. Pero también vi una escena en la cual uno de los militares pregunta a los que estaban cautivos quién había hecho determinada cosa, y porque si no los iban a matar. Y un niño dijo: él lo hizo, y señaló a uno de los que estaba muerto. El niño, al parecer, mintió, pero no mentir es un mandamiento. Pero él mintió para salvar vidas. Y lo que nos revela el Señor Jesús es que Dios quiere misericordia. Otro ejemplo también lo puedo dar cuando una mujer me comentó, me habló de cómo fue la muerte de su padre, que ella fue corriendo al CAPS
y para que el médico fuese hasta su casa y socorriera a su padre. Y yo le dije que no pueden salir del CAPS, pero ella me dijo, pero tal vez si iba, podía hacer maniobras y mi padre no morir. Juzguen ustedes eh, lo que significa misericordia, o no juzguen, sino Dios nos dé entendimiento para entender que Él quiere misericordia. Y de lo que habla el Señor Jesús acá es acerca de David. David fue ungido rey por el profeta Samuel. Dios eligió a David. Había un propósito en David: ser rey de Israel. David era un pastor de ovejas. Y si Dios lo ha ungido rey, eso significa que el que era rey en ese momento ya no lo va a hacer más. Por eso querían matar a David. En una de años intentaron asesinarlo. Y esto sucedió una de esas veces. No tenía que comer David. Y entró y pidió comida al sacerdote. Y los panes de la proposición eran los panes que se ponían delante de la presencia de Dios. Solamente podían comer de ese pan los sacerdotes. Pero David comió de ese pan. No tenía que comer. David y sus hombres comieron de ese pan. Por eso es un ejemplo que el Señor Jesús da acerca de los mandamientos y la misericordia. Nosotros agradecemos a nuestro Dios que Él nos revela en su luz, vemos la luz. Nosotros oramos. No solamente David en este tiempo, en tiempos de David, él era el ungido de Dios, el rey de Israel. Y en este tiempo, Dios es el que pone y saca reyes. En este tiempo, las autoridades de Israel son Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu. Desde luego que oramos por ellos. También oramos por la autoridad que el Dios de Israel puso sobre Argentina, por el presidente Milei. Oramos por otras autoridades que invocan el nombre de nuestro Dios, Trump, Bukele. También oramos por otras autoridades, porque con Israel ya somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Toda la tierra e Israel ya somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Oramos por Mohammed bin Zayed Al Nahyan, es decir, la máxima autoridad de los Emiratos Árabes Unidos. Oramos por cada uno de estos mandatarios y desde luego Argentina. Oramos por Israel, por Trump, por todo el pueblo de Dios, por cada autoridad que Él ha establecido, porque Él es el que pone y saca reyes. Lo que hizo David fue de bendición para el pueblo. Cuando David se mantuvo viva su servicio a Dios, su adoración a Dios, la oración, Él llevó a todo un pueblo a ser bendecido por Dios. Y lo que hace un mandatario puede ser de edificación para el pueblo o no. Puede ocasionar su propia caída, la caída de su casa y la caída de la nación. Desde luego que oramos por cada autoridad, porque el Dios de Israel es el que pone y saca reyes. Y también nosotros oramos rogando la voluntad de nuestro Dios en cada uno, en la familia de cada uno, en los seres amados de cada uno, en la casa de cada uno. También oramos por cada ambiente en el que cada uno se desenvuelve y los que están en esos ambientes y los que
transitan por esos ambientes, rogando la voluntad de nuestro Dios en todo cuanto hemos mencionado, también en todos los niños, judíos, gitanos, cristianos, musulmanes. Rogamos la voluntad de nuestro Dios también en la reelección del presidente Milei, en cada candidato que se va a presentar en elecciones nacionales, provinciales, de toda índole, y en los candidatos que van a ser elegidos. Agradecemos a nuestro Dios que Él es nuestro Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. Y Él nos enseña, pidan y se les dará. Pedimos su voluntad en todo cuanto hemos mencionado, también en cada candidato de La Libertad Avanza. Nosotros no estamos afanosos por nada, en cambio oramos por todo. Agradecemos a nuestro Dios que nos hace vivir confiadamente y santificamos su nombre en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.